Muy buenas tardes a todos. Es un gran gusto para mí comenzar con este curso, el curso COGRA, curso básico para compradores de granos de los Estados Unidos. Mi nombre es Carlos Maya. También tengo el gusto de ver muchas caras conocidas y muchos buenos amigos en este grupo con el cual estamos comenzando este curso. Y soy representante regional del Consejo de Granos de los Estados Unidos. Para quienes no nos conocen, el Consejo de Granos de los Estados Unidos tiene presencia global. Su oficina principal queda en la ciudad de Washington, D.C. y hay 10 oficinas en total con presencia permanente en 13 mercados clave y representantes en 15 localidades adicionales. Tenemos programas en más de 50 países y la Unión Europea. El equipo de América Latina está conformado por Mary Tejada, su directora regional, Egna Rodríguez, la coordinadora de programas regionales, George Millard, su contador, Marlene Montenegro, la asistente administrativa, y con 2 equipos especializados, uno para alimentación animal, liderado por Ana María Ballesteros, con un especialista de marketing que es Álvaro López, y estamos como consultores regionales Alejandro González y el suscrito. Por su parte, para etanol está en el equipo Juan Sebastián Díaz y Carlos Suárez como especialistas en el mercado de etanol. Adelante. En América Latina y el Caribe tenemos presencia, tanto en Centroamérica y Caribe, en los países Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Jamaica y la República Dominicana. Mientras que en Sudamérica estamos en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. En Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, principalmente trabajamos programas enfocados en etanol. Adelante. Nuestra misión es desarrollar mercados, habilitar el comercio y mejorar vidas. Para eso tenemos equipos comerciales y misiones donde buscamos desarrollar relaciones duraderas con los consumidores finales, beneficiando el canal comercial. Educación técnica y educación contractual, ayudando a los consumidores a saber cómo comprar y manejar los granos de los Estados Unidos. Información e investigación, ofreciendo acceso a información actualizada para ayudar a los compradores a reconocer la ventaja comparativa del origen de los Estados Unidos. Política comercial y el desarrollo de capacidad de mercado, participando en las posiciones de mercado locales de los granos como una oportunidad. Conferencias y ferias comerciales, generando conciencia sobre los granos de los Estados Unidos entre los representantes internacionales a través de una presencia estratégica. Y relaciones de empresa a empresa, asociando con líderes de industria para catalizar el cambio para industrias de importación más fuertes y dinámicas. Adelante. Sobre este curso, vamos a empezar el día de hoy con esta sesión sobre la información de la oferta. Aquí lo que vamos a ver es descripción de los commodities, el uso industrial de los granos, áreas de producción de maíz, sorgo, cebada y coproductos, estadísticas de producción y exportación y principales aliados para la exportación. Después tendremos una segunda sesión, adelante, el 6 de abril, donde vamos a ver logística de exportación de los campos a los elevadores, movimiento de los granos por el sistema, infraestructura de exportación de Estados Unidos
y transporte oceánico, organizaciones que intervienen en el proceso, productores, comercializadores, FGIS, transportadores independientes, etcétera, y certificaciones. Adelante. Una tercera sesión, el día 29 de abril, con una introducción a la consecución de granos y coproductos de los Estados Unidos, calidad, estándares y requerimientos específicos, Incoterms, definición y los más comúnmente utilizados, componentes del precio del maíz, sorgo y coproductos, bases, FOB, fletes y futuros fundamentales, precios en mi planta versus precio en el puerto, ejercicio sobre cómo se forma el precio final. Después tendremos una cuarta sesión, el 26 de mayo, en la cual hablaremos de riesgo, administración de riesgo de tasa de cambio y consideraciones sobre los seguros de flete marítimo y herramientas básicas de administración de riesgo. Adelante. Tendremos una quinta sesión virtual también el 16 de junio sobre asociatividad, grupos de compra, una experiencia exitosa en Centroamérica. Después tendremos sesiones específicas de cada país, requerimientos para ser importador en el país destino, infraestructura, logística y normativa interna para el producto importado en el país destino. Aquí tengo que agradecer primero toda la colaboración que hemos tenido por parte de las diferentes asociaciones con las cuales hemos trabajado para poder diseñar de la mejor manera este curso. Algunas indicaciones para el curso. Primero, preguntas. Usted podrá formular sus preguntas por la función de chat de Zoom. Ahora, si el tiempo lo permite, todas sus preguntas serán resueltas durante la sesión. En caso de tener preguntas y no alcanzar a resolverlas durante la sesión, se le contestarán de vuelta a correo. Memorias. Ustedes recibirán las memorias de las presentaciones de cada sesión en su correo electrónico. Registro. Para cada sesión les pediremos que realicen su registro en un link que les será enviado también por correo electrónico junto con algunas preguntas sobre la sesión anterior. Certificaciones. Se entregarán unas certificaciones a quienes asistan mínimo al 80% de las sesiones. O sea, vamos a cumplir con la asistencia a las sesiones. Ahora, hay una salvedad sobre la inasistencia a la primera sesión. Para quienes no pudieron llegar a la primera sesión por X o Y motivo, se podrán unir al curso desde la segunda sesión. Tendremos la posibilidad de ver la grabación de la primera sesión para ponerse al día y estaremos con la alternativa de unirse al curso en la segunda sesión. Al final de cada sesión realizaremos una corta encuesta para evaluar la sesión. Les rogamos contestarla. Importante, cada sesión será grabada y será puesta luego a su disposición. Adelante. Algunas recomendaciones: mantener el micrófono apagado, hacer las preguntas vía chat de Zoom, disponer de los horarios de las sesiones para conectarse 5 minutos antes del inicio y les pido informar ya sea a mi correo semaya@grains.org cualquier dificultad o requerimiento y en caso de que lo necesiten, adelante, aquí está nuestro contacto, tanto de Alejandro González como como mi correo y mi teléfono, mi WhatsApp, para cualquier inquietud y cualquier necesidad que puedan tener sobre el curso. Ahora, para el día de hoy, quiero presentarles al señor Santiago Nolte. Él va a ser nuestro conferencista. Él es de nacionalidad peruana, hijo de ganaderos, estudió ingeniería industrial en Alemania y hace 3 años que viene trabajando para Russell Marine Group como gerente de operaciones. Actualmente su equipo maneja aproximadamente 60 barcos al año y más de 10 commodities, más de 10 diferentes commodities. Así es que muchísimas gracias y una cálida bienvenida para Santiago Nolte, quien va a ser nuestro conferencista de hoy.
Les pido, por favor, si tenemos preguntas, inquietudes, las van depositando en el chat del Zoom, y si tienen algo referente al curso, alguna inquietud o alguna dificultad, por favor, háganoslo saber vía correo electrónico o vía nuestro WhatsApp. Muchísimas gracias, bienvenidos. Un gusto tener esta oportunidad de abrir este importante curso para los porcicultores de Latinoamérica. Muchas gracias, Carlos y Ana, por la invitación. Siempre es un gusto participar en estas actividades porque yo creo que es bastante importante que la información esté a la disposición de todos para generar confianza entre los participantes en el mercado, ¿no? Hoy día vamos a hablar un poco, una introducción acerca del sistema de exportaciones de los Estados Unidos. Va a ser una introducción bastante general y vamos a concentrarnos más que nada en ver qué productos agrícolas produce Estados Unidos, dónde se producen y un poco acerca de los usos de estos productos, ¿no? Hola, soy Santiago Nolte, trabajo para Russell Marine Group. Que hay una foto mía, cabe la salvedad, es pre-COVID, entonces ahorita esta foto sería con mascarilla. Así que, bueno, esta foto fue tomada en el puerto de Nueva Orleans y es donde nosotros desempeñamos nuestras actividades principalmente. El cronograma hoy día va a ser una pequeña introducción de quiénes somos, Russell Marine Group, qué hacemos. Después vamos a hablar del US Standard Act, que es un acta que nos afecta a todos los que son importadores y exportadores. Vamos a pasar un poco acerca del sistema de exportación de los Estados Unidos. Va a ser bien superficial porque más adelante en otra conferencia vamos a ir más a detalle. Y el punto principal, que es los productos agrícolas, las características y tal. Bueno, ¿quiénes somos? Russell Marine Group es una empresa que lleva más de 55 años brindando soporte y soluciones para las exportaciones. Nosotros actualmente manejamos más de 20 millones de toneladas métricas al año y somos especialistas en granos, ¿no? No, como empresa hemos tomado la decisión de centrarnos en granos y hacer el único producto que atendemos, ¿no? Granos y coproductos. Vamos a dar, aquí hay un pequeño videito de nuestra empresa. Bueno, esta presentación voy a intentar hacer algo diferente. Normalmente les pediría que intenten prestar atención, pongan el celular a un costado y que se concentren en cada punto porque la información que voy a dar va a ser beneficiosa para ustedes. Pero esta vez les voy a pedir que por favor tengan el celular en la mano porque mediante él voy a intentar hacer preguntas y ustedes van a poder responder y ver las respuestas en vivo, ¿no? Así que les pediría que ahora por favor escaneen este código que está acá a la izquierda o que entren a la página web sendsteps.me e ingresen sesión con este código, ¿no? La primera pregunta, quiero ver qué tan informados están acerca del US Grain Standard Act y qué es lo que, si no lo conocen, qué pensarían que significa esto, ¿no? Entonces, ¿qué es el US Standard Act? Es una ley para la venta doméstica de granos. ¿Es un acta que fija estándares comerciales para granos exportados o es una acta que fija cuotas de ventas por productor? Vayan votando voy a intentar esperar acá unos cuantos minutos para aceptar el mayor número de votaciones y a ver qué resultados tenemos, ¿no? Ya veo que hay 30 personas conectadas y la votación ya está cerrada. Entonces, a ver, ¿qué pensó la mayoría? La mayoría
dijo que es un acta que fije estándares comerciales para granos de exportación, que es la respuesta correcta. Entonces, la gran mayoría tiene cierta familiaridad con lo que es el US Grain Standard Act. Vamos ahora un poco más a detalle de lo que es. El US Grain Standard Act fue establecido originalmente en 1916 y ha sido modificado a través de los años. La última modificación, o la modificación más grande, se hizo en 1976 y esta se utiliza hasta el día de hoy como base para todo el comercio. El objetivo de esta acta fue facilitar la comercialización de granos. ¿Y cómo lograron eso? Mediante reglas que verifican el mercado durante el manejo y el almacenaje de ellos. La obligación principal de esta es certificar, uno, los pesos y certificar la calidad con mayor precisión posible. ¿Por qué es esto importante para la comercialización? Porque al darle parámetros numéricos a cada uno de los productos, dos personas que están comprando y vendiendo tienen una idea mejor de la calidad y por lo tanto el valor, el precio, ¿no? Entonces, al decir, por ejemplo, un amarillo amarillo 1, ya dos compradores, un comprador y un vendedor entiende de qué están hablando y tiene ya expectativas más claras de lo que va a ser el producto. ¿Quiénes se encargan de hacer que se cumplan estas reglas? El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, mediante dos organizaciones. La primera, GIPSA, que es la Administración, Inspección, Empaque y Almacenaje de Granos. Y la segunda, FGIS, que es el Servicio Federal de Inspección de Granos. Estas dos organizaciones trabajan en conjunto para estar presentes durante todo el proceso de exportación. ¿Qué productos están bajo esta acta? Acá tenemos la lista de todos los productos que se encuentran controlados bajo el acta, que son la cebada, canola, maíz, linaza, avena, centeno, sorgo, soya, semillas de girasol, triticale, trigo y cereales mixtos. Triticale es un híbrido entre el trigo y el centeno. Entonces, como dijimos, el acta lo que hace es define cada grano con grados numéricos para facilitar la comercialización. Estos granos en el que están en esta lista se conocen también como hard grains, ¿no? Cuando se refieren a hard grains, se refieren a granos que están bajo el acta del Grain Standard Act. Ahora, es obligatorio que todos los hard grains que sean exportados sean inspeccionados, certificados por FGIS durante el tránsito y el momento de exportación. Los granos procesados, como los granos de destilería, la torta de soya, el corn gluten meal y el arroz, no están regulados por ley. Esto no quiere decir que esos granos no le importa, no hay control, nada, sino que el gobierno americano decide dejar el control de estos a empresas privadas como nosotros, ya que son productos que pueden ser más especializados y tal vez con una inspección visual no puedan determinar también la calidad y los parámetros del producto. El acta de granos de los Estados Unidos no solo controla la calidad y el peso, pero también controla temas de fumigación. Ellos establecen qué estándares de fumigación son aceptados para la exportación. Lo que se conoce como una fumigación oficial es una que va de acuerdo a los parámetros de FGIS y GIPSA. Solo como nota aparte, una fumigación oficial utiliza como información el tamaño del barco y qué tanto vaya a ser el viaje que vaya a tomar el barco hasta destino para determinar qué tipo de fumigación se utiliza. Ahora, como hay personal tanto de FGIS como de USDA que está involucrado en el proceso de exportación, eso también tiene un costo, ¿no? El costo promedio es un costo que va basado en unas tarifas que están fijas, pero como para tener más o menos un indicador, nosotros normalmente calculamos con 50 centavos por tonelada métrica, ¿no? Que vendría a ser en un barco de 20,000 toneladas métricas alrededor de $10,000. Este costo
lo paga el exportador. Dentro del US Grain Standard Act también están las penalidades y las prohibiciones del mercado, ¿no? O sea, ellos si ven que hay una compañía que está haciendo prácticas indebidas, cambiando los pesos, diciendo que tiene otro control de calidad, también son penalizadas por el mismo US Grain Standard Act. En resumen, podemos decir que esta acta define cada grano en grados numéricos para facilitar la comercialización y permite a compradores y vendedores determinar con facilidad la calidad y por lo tanto el valor. La industria hoy en día se ha vuelto mucho más sofisticada, ¿no? Demanda test más elaborados a los cuales el gobierno no ha decidido involucrarse y ha decidido dejar estos requerimientos más específicos a los privados, ¿no? Para poder satisfacer a los compradores. Entonces, si, por ejemplo, tú quieres comprar maíz, pero quieres saber si ha sido modificado genéticamente, el gobierno no va a ser el que va a correr el análisis, sino va a ser una compañía privada, un inspector privado. Ahora vamos un poco a los grados numéricos. Va a ser bien superficial porque por cada producto hay bastante detalle y hay bastantes reglas, pero básicamente la idea es, por ejemplo, en maíz, ¿no? El maíz US number 1, que es el que vemos en la tabla amarilla arriba a la izquierda, tiene que tener estos parámetros para ser considerado US number 1. Un peso mínimo por bushel, de ahí voy a explicar qué es un bushel más a detalle. Debe tener un máximo de daño en porcentual, ¿no? Y un máximo de materia extraña, ¿no? Si, por ejemplo, un maíz americano falla uno de estos parámetros, automáticamente se considera de la siguiente categoría. A pesar de que apruebe 3 de los 4 parámetros, si falla uno, es considerado 2, ¿no? Y si es que tuviera, por ejemplo, todos los 3 parámetros categoría 1 y un parámetro categoría 5, es igual considerado categoría 5. Hay parámetros que no aparecen aquí como insectos y olor, pero básicamente si rompes alguno de estos parámetros, digamos, olor, detectan un olor químico, por así decirlo, automáticamente toda la parcela es considerada sample grade, que quiere decir la categoría más baja, la calidad más baja del producto. Ahora vamos a ver si estamos prestando atención. Por favor, tomen su teléfono y respondan la siguiente pregunta. ¿Es el arroz un hard grain? ¿Es el arroz está siendo controlado por el US Grain Standard Act? Vamos a esperar un rato que entren las respuestas. Nada. Listo. El arroz no es considerado un hard grain. A pesar de que no es un producto procesado, el arroz no está dentro del acta del US Grain Standard Act. Entonces, el arroz, el peso del arroz, el control de calidad del arroz, estas actividades son, los privados son los que las certifican, ¿no? Ahora, una pausa para preguntas hasta acá. Carlos, no sé si tú has estado recibiendo preguntas por medio del chat. Sí, por aquí he recibido un par de preguntas. Santiago. Tengo primera pregunta. ¿Existe algo similar al US Standard Act en otros países productores de grano? La verdad que ahí con esa pregunta me ha agarrado porque yo y la empresa por la que trabajo nos especializamos más que nada en exportaciones como origen de Estados Unidos, ¿no? Entonces no sabría con total seguridad si es que hay algo similar
en todos los países. Bueno, esa pregunta entonces la vamos a resolver para contestarla ahora en la siguiente sesión de preguntas. Segundo, tengo una pregunta acá. ¿Con el paso del tiempo ha existido algún movimiento para modificar los grados de los diferentes commodities, considerando no solo el tiempo que ha pasado, sino cómo las condiciones han cambiado? Sí, o sea, el US Grain Standard Act todavía sigue siendo modificado. Obviamente no ha habido modificaciones mayores en temas de parámetros de calidad porque no se ha, eh, no se ha determinado que es necesario todavía, pero sí ha sido adaptado a lo que, cómo ha ido cambiando el mercado, ¿no? La respuesta en teoría al grano sería no, no se ha cambiado los parámetros de calidad, pero sí se han hecho modificaciones. Gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Dice, para consumo animal, ¿el grado de maíz adecuado es el número 2 o puede ser otro? Eh, Todo depende de usuario a usuario, ¿no? Hay ciertos usuarios que tal vez estos parámetros que están acá no les importan, ¿no? Les importe tal vez más las toxinas, el contenido de metabolización de energía, ¿no? Los parámetros que están bajo el US Grain Standard Act, y disculpen si se me olvidó mencionarlo, son más que nada físicos, visuales, ¿no? Las inspecciones que se hacen sí son más de selección y clasificación, ¿no? Tienes el operario de USDA que mira grano por grano de la muestra a ver cuáles se encuentran con daño y cuáles no. Pero, por ejemplo, no necesariamente todos los que sean US Number 2 van a ser muy buenos para los animales o para otros usos, ¿no? Va a depender de más que nada del usuario, que diga su nutricionista. Usualmente el US Number 2 es digamos, el más comercial, ¿no? El que más se mueve. Bueno, por ahora no tengo más preguntas acá. Ya saben, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, le pido que la haga vía el chat de Zoom o, si prefiere, directamente a el WhatsApp. ¿Ok? Listo. Continuamos entonces. Por favor. Bueno, ahora que ya tenemos el conocimiento de qué es el US Grain Standard Act, básicamente son las reglas con las que vamos a jugar y los van a estar controlando durante todo el proceso de exportación. Vamos a hablar ahora un poquito del sistema de exportación de los Estados Unidos, ¿no? Para hablar del sistema de exportación tenemos que comenzar hablando de los recursos naturales. Estados Unidos tiene numerosos puertos naturales en la costa este, oeste y Golfo de México. Estados Unidos cuenta con tierras planas que facilitan el transporte interno de los productos y tiene una gran cantidad de tierra cultivable. Ahora este último tema lo dejé acá como clima favorable, pero en los últimos años con los huracanes hay gente que me podría debatir acerca de este, ¿no? Pero digamos que el clima en general es favorable también para los cultivos. Ahora, el sistema fluvial, que es la gran bendición de Estados Unidos en este tema de exportaciones, conecta más de 12.000 millas de vías navegables. Ahora, acá tenemos la cuenca del río Mississippi. Como vemos, el río Mississippi toca casi todos los estados de Estados Unidos y, más importante, vamos a comparar este cuadro con las áreas de producción que voy a mostrar más adelante y van a ver que hay muchas áreas que se sobreponen. O sea, quiere decir que tienen acceso al río Mississippi y a la vez es tierra cultivable, ¿no? Eso va a ser muy beneficioso para ellos para poder transportar sus productos, ya que como vemos acá,
en Estados Unidos, la mayoría de productos agrícolas son transportados mediante el sistema de ríos, ¿no? Si lo vemos, si ponemos en perspectiva, sus 12.000 millas de ríos navegables sería el equivalente a tener una supercarretera que conecta desde Colombia hasta Recife en Brasil, hasta abajo Tierra de Fuego y sube de nuevo, ¿no? Mira, acá a la derecha podemos ver que esta distancia total es de 11.400 millas, ¿no? Entonces, más o menos es lo que ellos tienen allá en Estados Unidos. Este sistema de ríos se divide en varios puntos. Principalmente está el Bajo Mississippi, Alto Mississippi. Después tenemos el Illinois, el Ohio, el Tennessee y el Kansas. En este sistema hay un total de 12.000 barcazas que más o menos que van moviendo producto desde el norte al sur mayormente para exportación. Como les comenté, los granos y subproductos son movidos en su mayoría por barcazas. ¿Pero por qué, no? Por ejemplo, si tengo un producto que lo voy a exportar para China, ¿por qué lo movería desde acá hasta el Golfo de México? ¿No sería más beneficioso moverlo de frente para el lado de Portland, el lado oeste, y salir de frente hacia Asia, ¿no? Lo mueven por el sistema de ríos porque el sistema de ríos es muy eficiente y mucho más económico que el sistema de trenes y de transporte por camiones. Acá hay un cuadro comparativo. Básicamente, si yo quisiera llenar un Panamax, tendría que lo que entra en una barcaza equivale a 555 acoples de tren o 2.146 camiones. Esto quiere decir que yo para llenar un Panamax completo necesitaría 2.146 camiones. Ustedes se pueden imaginar la pesadilla logística que debe ser manejar todos esos camiones y tenerlos en tu inventario, ¿no? Entonces, no solo es más difícil logísticamente, sino que también es más costoso. El costo del transporte en Estados Unidos no está regulado, es un mercado libre, ¿no? Entonces depende de oferta y demanda, pero como comparación, digamos, si el costo de una barcaza, de mover un producto en una barcaza es 1, este mismo producto te va a costar 3 veces moverlo en trenes y te va a costar casi alrededor de 18 veces más moverlo en camiones, ¿no? Por eso que más que nada el movimiento de camiones y de trenes es para distancias cortas, ¿no? Ahora que ya hablamos un poco del sistema, ya hablamos del US Grain Standard Act, otro participante muy importante de la exportación es el agricultor americano, ¿no? El agricultor americano es importante porque a través de tecnologías, tanto maquinaria como de avances en la ciencia biológicos de semillas, ha aumentado en los últimos 50 años su producción en 265%. La mayoría de tierras de agricultores en los Estados Unidos son los propietarios de estas grandes granjas, el 97% son familias privadas. Este 1% de agricultores produce 25% de la comida del mundo, no solo Estados Unidos, 25% de la comida de todo el mundo. 1 de cada 3 hectáreas cultivadas en los Estados Unidos son exportadas. Estados Unidos actualmente todavía es el mayor exportador de granos del mundo y aproximadamente 15% de la fuerza laboral de Estados Unidos está involucrada de una manera u otra con la producción, proceso, manejo y venta de granos. Como vimos en el US Grain Standard Act, el lenguaje habla de bushels. Esta traducción es un poco Google Translate, pero decía que era fanega. Esta palabra yo nunca la he escuchado en mi vida, pero quedémonos con bushels, ¿no? El bushel, como ven acá en la imagen, es una unidad de volumen, ¿no? ¿Cuánto entra en esta vasija, en este bushel, ¿no? El bushel equivale a 35.2 litros. Entonces, eso quiere decir que si yo esos 35.2 litros lo lleno de un producto, no va a pesar lo mismo que si lo lleno del siguiente, ¿no? Entonces, por eso aquí hay una tabla de conversión que
que, por ejemplo, en el caso de maíz, ¿no? Si yo tengo 60 bushels, yo para conseguir saber cuánto pesa eso, tengo que multiplicar los 60 por este factor de conversión y me va a dar cuántas toneladas tengo, ¿no? Si quiero lo contrario, ¿no? Si quiero saber cuántas toneladas, cuántos bushels vienen en una tonelada, en el caso de maíz son alrededor de 39.36 bushels, ¿no? Para hacer una tonelada. Y en el caso de trigo son 36. Acá vemos que una tonelada métrica es equivalente a 2.204,6 libras. Ahora vamos a darle paso a Ana María y Alejo para que hagan esta parte de unos ejercicios de conversión y algunas preguntas. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Espero que ya me estén escuchando, porque dando seguimiento a este curso básico para compradores de granos, queremos hacer algunas referencias a las opciones de reportes que hay disponibles en el mercado y que en un momento dado ustedes tendrán acceso a uno o a varios de ellos. El primero de ellos que queríamos hacer referencia es lo que conocemos a los que nos aportan las casas proveedoras de grano. Estos son, por ejemplo, cuando ustedes son clientes de alguna de ellas y sin ningún costo, ellos les remiten un reporte en el día a día con información de mercados. Y aquí podemos tener un ejemplo como lo puede ser la compañía ADM o la compañía Cargill, que como parte de ese servicio a sus clientes le proveen esa información. También existe lo que son los reportes de las firmas consultoras, o sea, aquellas que hay que pagarles una tarifa o algún monto por mes que les den esa información. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, lo que son las empresas CIH, la empresa StoneX, y existen otras más que también brindan estos servicios. No podemos también dejar de hacer referencia a lo que se conoce como la CME o lo que es el Chicago Mercantile Exchange, que no solo nos provee el tema de precios, sino también el tema de reportes de mercado. Entonces, es importante que cuando ustedes ingresan a la página de la Bolsa de Chicago, pues, por ejemplo, pueden ver el tema de los precios y ahí se pueden encontrar con la primera duda, que resulta que esos precios de los futuros vienen haciendo referencia a varios meses del año. Y ustedes pueden decir, bueno, en este momento el que me aparece hoy en día en la pantalla es el mes de mayo, pero ustedes pueden decir, pero si yo estoy todavía en marzo y sigue abril, ¿por qué me aparece el de mayo? Entonces es importante tener claro que los futuros, en el caso del maíz, tenemos 5 meses que son a los que hace referencia, que son los meses de marzo, el mes de mayo, el mes de julio, el mes de septiembre y el mes de diciembre. Y a cada uno de esos les hacen una referencia particular con una letra, que ustedes con el paso del tiempo pues llegarán a irse aprendiendo, y si no pueden ir tomando nota que por ahora, qué sé yo, el mes de marzo se referencia con la letra H, el mes de mayo con la letra K, que es en el que estamos actualmente, el mes de julio con la letra N, el mes de septiembre con la letra U y el mes de diciembre con la letra Z. Luego también la bolsa nos provee reportes tanto escrito al inicio de la sesión como al final de cada una de las sesiones del día, y a la vez también tienen audios o podcasts que ustedes pueden oír a algunos de los participantes en el mercado hacer referencia a qué situación se está dando en un momento dado.
También existen organizaciones, como el caso de nosotros, el US Grains Council, que genera un reporte en forma semanal que se conoce como la perspectiva de mercado. Y no sé si podemos avanzar en una para que lo podamos ver ahí. Vean ustedes que si ingresamos a nuestra página, que la pueden ver ahí en el título, grains.org/LTA, vemos cómo en la parte de reportes tenemos uno que dice perspectivas de mercado. A ese le damos clic y vemos ahí los diferentes meses, las diferentes fechas. Vean ustedes que, por ejemplo, el último que tenemos es el de la semana pasada, con fecha 11 de marzo, que podemos darle clic ahí y también ahí directamente nos va a aparecer. Aquí pueden verlo ustedes en inglés, sin embargo, también tenemos la versión en español y podemos ver el índice con los contenidos generales que este tiene. Igualmente, también existen otras organizaciones que también generan reportes para otros productos que son propiamente del interés de ellos. Este reporte siempre hemos hecho referencia importante que gente que no se dedique exclusivamente a la compra de granos le puede sacar mucho provecho, porque al final de la semana tenemos ese resumen completo de qué pasó en el mercado, qué pasó con el clima, qué movimientos importantes hay en algunos países. Tenemos aquí también incluido en este reporte una sección referente a los granos de destilería consolubles, el tema del transporte marítimo, en fin, es un reporte bastante completo y que, como les digo, para el que no está involucrado en el día a día, lo pone al tanto de qué está sucediendo en el mercado de los granos, en este caso, sobre todo enfocado en el tema del maíz. Si nos devolvemos un par de diapositivas para terminar las opciones de referencia, vemos que tenemos, ahí quedamos, gracias, los reportes que produce el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o que comúnmente hacemos referencia como el USDA. Y la gran diferencia de estos reportes es que estos sí son de una importancia primordial, porque podemos decir que son reportes clave, o sea, reportes que mueven el mercado, tanto para arriba como para abajo. Y entre ellos podemos tener el de clima, obviamente la amenaza de una sequía o la amenaza de una inundación, o todo el tema actual con lo del cambio climático, pues obviamente es bien importante en el tema de los precios. El reporte de WASDE, que es el que vamos a profundizar ahora un poco más, y luego también tenemos otros, por ejemplo, de perspectivas de siembra o reportes de producción que directamente tienen, como les decía al principio, movimiento directo sobre los mercados. Entonces, veamos ahora, si pasamos un par de diapositivas para caer en el reporte de WASDE, que es obviamente uno de estos importantes del Departamento de Agricultura, y es lo que se conoce como el reporte de estimados de oferta y demanda mundial agrícola. Todos los meses la gente involucrada en las compras lo espera, porque ahí viene información clave, información sensible, que definitivamente tiene su efecto sobre los precios de los granos. Pasamos a la siguiente. Vean ustedes, ya ingresamos al sitio del Departamento de Agricultura, donde tenemos lo del WASDE. Vean, ahí tenemos en el reporte del mes de marzo, que fue el último que tenemos a disposición, y ahí empieza a hacer una referencia sobre todos los diferentes commodities. Vean, ahí pueden ver que arranca con el trigo, pero también tenemos el caso del maíz que estamos haciendo referencia. Podemos continuar con la siguiente, por favor. Exactamente. En la página 12 de este reporte tenemos una tabla de balance de maíz de los Estados Unidos para lo que se refiere a la oferta y demanda. Y empezamos con unas diferencias, digamos, que a veces nos dejan un poquito confundidos, donde vemos temas como millones de acres o bushels, como ya Santiago lo mencionaba. Entonces es importante que, aparte de
digamos, sacar provecho de los números que nos presenta este reporte, que los vamos a estar tocando en el transcurso de todas estas sesiones que mencionaba Carlos en la introducción de todo este curso, pero queremos hacer referencia también a algunas de estas conversiones para que ustedes se ubiquen y entiendan claramente a qué se refieren cuando son, qué sé yo, 90 millones de acres lo que se siembra, 82.5 millones de acres lo que se produce, o qué sé yo, cuál es el rendimiento por acre, que habla ahí de alrededor de esos 172 bushels. Entonces, vamos a tratar de profundizar un ejercicio para que nos ubiquemos un poquito en todo esto. Pasemos a la siguiente. Ya, como veían ustedes, Santiago les había adelantado algo de esto, pero podemos ir viendo esa conversión de bushels multiplicados por un factor, cómo caemos en valor de tonelada, e igualmente una tonelada, cuántos bushels son los que contiene. Entonces podemos avanzar ahí con los siguientes puntos. Teníamos el valor de producción que veíamos ahí en la tabla, que decía en millones de bushels, 14.182 bushels. Entonces, obviamente eso lo multiplicamos y nos va a generar esto. Entonces, aquí caemos con un ejercicio para que ustedes lo puedan hacer y nos digan cuánto les dio ese resultado. A ver, como dicen por acá, cuánto la pegan. Vemos la primera alternativa, que son 360.000 toneladas métricas. La segunda, que son 360 millones de toneladas. La tercera, 558.000 millones, y o ninguna de las anteriores. Ya pueden empezar a votar aquí mismo para ver quién se nos acerca más. Vamos a ver, ya llevamos 2 personas. Dejemos que avance un poquito esta votación. Ahí va a pasos agigantados, ya vamos por 6. Bueno, vean ustedes que tenemos varias respuestas ubicadas en el punto 2, 360 millones, con un 71%, 73%, y en la tercera, de 558.000 millones de toneladas, una cuarta parte de los 21 asistentes que han votado hasta este momento. Entonces, démosle, ya pasamos al 80%, a los 360 millones. Vamos a darle finalización a la encuesta en este momento para poder que veamos cuál fue la respuesta correcta. Si ustedes multiplican los 14.182 millones por el factor, nos va a dar un resultado de 368 millones de toneladas, que el 77% de los votantes acertó la respuesta. Tenemos otro ejercicio más, el que continúa ahí. Vamos a ver si ya nos sale ahí en la pantalla. Ok, en la cantidad de maíz que tenemos para uso de etanol, veamos a ver en toneladas métricas esos 4.950 millones de bushels. Veamos a ver a cuánto creen ustedes que equivaldría en toneladas. A ver si la primera respuesta, 194.872. La segunda, 125.735 toneladas. La tercera, 126 millones. O la cuarta, ninguna de las anteriores. Entonces, ya pueden empezar a votar sobre esa primer cálculo, a ver cómo les fue haciendo esa conversión. Vamos a ver si quieren arrancar ya la votación, que no veo que nadie empiece a votar. Todos están con calculadora en mano, me imagino. Y ahí vamos a tener otra pregunta, ¿verdad? Pero esa sería ya para la que sigue, ¿verdad? Si se espera que Estados Unidos exporte 2.600 millones de bushels en el ciclo 2020-2021, ¿a cuántas toneladas métricas exportará? ¿O a cuánto alcanzaría ese valor? Ya veo que van arrancando ahí con
con esos resultados. Vamos a ver, ya llevamos 8 personas de 62 que tenemos inscritas. Vamos a ver, ahí va avanzando, va avanzando. Okay. Vemos que ya tenemos casi 20 participantes, 21, si quieren 22 la podemos cortar ahí. Y vemos que hubo respuestas en la primera, en todas las categorías. Sin embargo, la respuesta correcta son la tercera, que son los 126 millones de toneladas métricas. Y luego en la segunda, veamos a ver la segunda pregunta que teníamos acá. Si se espera que Estados Unidos exporte 2.600 millones de bushels en el ciclo 2021, ¿a cuántas toneladas equivaldría eso? Entonces vean que tenemos ese valor para obtener un resultado que ustedes pusieron en el primer caso, 102.000 para un 26%. En el segundo caso, 102.300, no, perdón, en el primero, que sería el valor correcto, tenemos un 26%. Vean que en el segundo, 660, un 22%, y así sucesivamente. Pero es importante que ustedes se vayan familiarizando con esta conversión de las diferentes cantidades. Teníamos otra por ahí, la tercera. Vamos a ver si aparece. Pero veamos a ver, porque yo creo que estaba leyendo la que no era. Sí, esta segunda, la respuesta correcta era el valor de los 66 millones. Pero para que se den cuenta, aquí pueden ver ya en el resumen que lo importante es que ustedes estén para adelante y para atrás con estos valores para que, como dicen, le agarren el sentido. Entonces veamos en esta tabla de balance ya lo que es, una vez que la convertimos, digamos, a, qué sé yo, a lo que es millones de hectáreas, a lo que es toneladas por hectárea, el rendimiento, o lo que son millones de toneladas métricas, y podemos ver que las respuestas eran esos 360 millones, sería la proyección de producción que se tiene. Para el uso del etanol vamos a tener un 35% de esa cosecha, que equivale alrededor de los 126 millones, y en el tema de exportaciones, que equivale a un 18%, vamos a tener alrededor de unos 66 millones. Pero no crean ustedes que pretendemos que se vayan a aprender todo este montón de factores, sino que tenemos que darles alguna herramienta para poder tratar de solucionar esta conversión, para un lado y para otro de los diferentes valores. Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente y podemos ver que hoy en día, y como ustedes se darán cuenta, la moda hoy en día exige que haya una aplicación para casi cualquier cosa que hacemos en nuestra vida cotidiana. Y pues por supuesto, como el Consejo de Granos, no nos podíamos quedar sin tener nosotros nuestra aplicación de conversión de calculadora para hacer todos estos movimientos de una forma más sencilla. Ustedes tienen la posibilidad de entrar a cualquiera de las tiendas de aplicaciones, ya sea al Google Play o al App Store, para poder bajarla y así cuente con esta aplicación. Podemos ver en ya la pestaña general de la derecha que tenemos varios factores de conversión. Primero de tema general, ahí traemos distancias, áreas, tenemos volúmenes también, y luego podemos entrar específicamente al caso del maíz. Vemos ustedes que
tenemos para todos, para la cebada, para el maíz, para el sorgo, para el frijol de soya y para el trigo, porque obviamente todos estos son también importantes. Seguimos ahí adelante con el caso particular del maíz. Veamos, por ejemplo, esa conversión de toneladas métricas por hectárea a bushels por acre. Si ustedes se acuerdan, en la tabla esta teníamos que se espera que el rendimiento vaya a ser de 172 bushels por acre. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿y a cuánto equivale eso a toneladas métricas por hectárea? Aquí, al ser una compleja, pues tendríamos que estar aplicando una doble regla de 3 para poder generar ese resultado, pero ya con la aplicación le podemos dar el clic y automáticamente nos genera, vean ahí ya lo stripamos, que esto nos equivale a 10.8 casi toneladas métricas por hectárea. Entonces, esa, como les digo, les recomiendo que la puedan descargar y así pueden hacer todas estas conversiones de una forma mucho más sencilla. Entonces, aquí les damos un poco de referencia, como les digo, de los reportes que tenemos a disposición, los temas de conversión y la utilización de esta app para que se simplifique un poco todo esto. Vamos a terminar aquí con esta parte y continuar con la segunda sesión de preguntas de la segunda parte que hizo Santiago, o si tenían alguna pregunta alrededor de los reportes. No sé, Carlos, si tenemos ya alguna pregunta por ahí en el chat para poder arrancar con esta segunda sección de preguntas. No tenemos en este momento preguntas. Vamos a revisar a ver si a mí me entró alguna acá. Sí, nos hacen una pregunta respecto a que si ingresan a la página de la Bolsa de Chicago, están viendo que el costo del bushel en el día de hoy estaba alrededor de $5.50. Entonces pregunta que cómo convierten eso para poder llegar a un precio de maíz por tonelada. Entonces, podemos ver que muy sencillo, ustedes arrancan teniendo ese precio de $5.50, lo multiplican por los 39.368 bushels que tenemos en una tonelada y eso les va a dar, vamos a ver, 5.5 por 39.368, eso les va a dar $216.52 sería el costo, $216.52 el costo del bushel del futuro de mayo el día de hoy. Desgraciadamente a ese precio le hace falta sumarle un montón de otras cosas que vamos a estar profundizando en el transcurso del curso. Esa era la pregunta, Carlos, que tenía por aquí. Aquí estoy viendo otra que dice, según los reportes, vamos a ver, se me escondió, según los reportes de cosecha, se ha incrementado la cantidad de área de siembra, podía haber mayor oferta y eso impactaría en el costo. Pues en estos momentos voy a dar tal vez primero mi respuesta y después se la paso a Santiago por si quiere adicionar algún comentario. Cualquier consumidor en estos momentos que ve los precios de maíz actuales, pues lo que quisiera es que el área de siembra se aumente en la mayor cantidad posible de terreno. ¿Para qué? Para que haya un poco más de oferta y haya menos presión sobre el precio. Y obviamente en todo este momento viene el famoso tema de los comentarios acerca de que se espera que se va a sembrar X cantidad de área, un día más, un día menos, que el clima va a afectar, que han caído tantas lluvias, que la humedad del suelo. Es todo ese juego que tiene el mercado y que en última instancia nos va a dar un valor de área de siembra que va a tener su impacto directamente sobre el precio. No sé si Santiago quiere adicionar algo por ahí. Sí, como dijiste, ¿no? El precio del maíz es uno de los factores. Otro de los factores que hay que tomar en consideración es el del transporte.
y lamentablemente yo creo para todos hoy en día el precio del transporte ha aumentado bastante, el flete marítimo, ¿no? Entonces el precio puesto en los puertos de destino, tal vez si es que baje el costo del maíz, del commodity como tal vez compense un poco la subida del flete, ¿no? Y bueno, así como tal vez la oferta ha aumentado, como vimos hace un par de semanas, ¿no? Y creo que vi un reporte que decía que el top 25 compras más grandes de la historia de Estados Unidos de maíz, 5 de estas compras ocurrieron en una semana, ¿no? Entonces la demanda definitivamente también está subiendo junto con la oferta. Entonces de hecho, la respuesta, el que la supiera sería multimillonario, pero lamentablemente son tantos los factores que afectan que no podemos dar una respuesta 100%, una verdad 100%, eh, ah, 100% real, ¿no? Tengo otra pregunta por acá que entró hace un momento. Dice, eh, ¿cuántas cosechas de maíz y soya hay al año en Estados Unidos? Y la otra, que es muy similar, ¿cuándo empieza la siembra y cuándo la cosecha de maíz y soya en Estados Unidos? Sí. Esa la voy a tener en la presentación, ¿no? Más adelante. Entonces yo creo que la voy a responder esa respuesta justo en las siguientes diapositivas. Algo importante, he recibido bastantes comentarios sobre la pregunta que no hemos contestado y es sobre si existen este tipo de reportes en otros países productores eh, y, y antes de contestar la pregunta vamos a recopilar toda la información. Posiblemente esta sea una pregunta que contestemos preferiblemente a vuelta de correo para hacerlo de manera más completa y precisa. Carlos, también quería aprovechar para mencionarles a todos los participantes que cuando mencionamos el reporte que generamos semanalmente, conocido como las perspectivas de mercado, todos los participantes que tengan interés de recibirlo, los podemos incluir en nuestra base de datos para que semana a semana les llegue el reporte de forma automática sin que se tengan que meter a la página y buscarlo y todo eso, para que se puedan ir informando un poco y acostumbrando a todo este tipo de lecturas para irse familiarizando con los diferentes temas que iremos tocando en este curso de compra de granos. Muy bien, entonces creo que es momento para hacer un breve receso de 10 minutos para poder tomar un café, ir al baño, el descanso necesario y continuaremos con la presentación de Santiago con los temas que nos faltan para el día de hoy. Así que, por favor, nos vemos volvemos a iniciar en 10 minutos. Bueno, muy buenas tardes. Estamos de regreso en nuestra primera sesión del curso COGRA. Algunos puntos importantes. En primer lugar, ustedes recibirán las memorias de esta primera sesión. En segundo lugar, las preguntas las pueden realizar por el chat del Zoom para mayor facilidad en los momentos en que abramos espacio de preguntas.
o las pueden ir depositando en el momento que consideren. En tercer lugar, les pedimos mantener el micrófono apagado para hacer silencio y poder continuar con la presentación, y informarles que la sesión está siendo grabada. Así que muchas gracias. Seguimos adelante, por favor, Santiago, con la presentación. Listo, espero que hayan podido estirar las piernas, tomar un café. Y ahora sí vamos directo al tema principal de la presentación, directo al grano. El primer producto que vamos a ver es el maíz, ¿no? Acá vemos el área donde se produce el maíz, mayormente en zona de Iowa, Illinois, Indiana. Como podemos apreciar, esta área está directamente siendo atravesada por el sistema de ríos de los Estados Unidos, ¿no? Entonces tienen perfecto conexión y entrada y acceso al al Golfo de México para donde los productos son cargados y exportados mediante barco, ¿no? La producción hoy en día de maíz en los Estados Unidos es 360 millones de toneladas métricas. El rendimiento, creo que el número que tengo es un poco antiguo, ahorita está en 172 bushels por acre. El área cosechada es 33 millones de hectáreas y de estas 360, 67 millones de toneladas son exportadas. Yo tengo un par de diferentes nombres. El commodity, como ya lo vimos, normalmente va a estar escrito como US, que determina el origen, seguido de qué tipo de maíz es, yellow corn, white corn, mixed corn, y después un número, ¿no? Puede ser US number 1, yellow corn, ¿no? US number 2, yellow corn. Esto no es obligatorio, ¿no? Que al fin y al cabo, el comprador y el vendedor acceden a cómo quieren que esté la descripción del producto en los documentos de exportación. Acá, maíz 101, ¿no? Unos datos interesantes acá es que el 69% de la alimentación de los americanos está basada de maíz. Ahora acá vemos una comparación entre los mayores productores de maíz en el mundo. Está Estados Unidos primero, seguido por China, Brasil, México e Indonesia respectivamente, ¿no? Tenemos acá un pequeño cuadro de los mayores productores de maíz por estado. Y acá vemos que el 20% de las calorías que consume el humano viene del maíz. Y acá cuánto porcentaje por animal viene del maíz, ¿no? El maíz, como me decía mi papá desde muy chiquito, es energía, ¿no? Cuando pensemos en maíz, pensemos en energía, porque va a ser la principal fuente de energía para nuestros animales, ¿no? Debido a la gran abundancia, como la vemos, los empresarios americanos han desarrollado múltiples productos a base del maíz, ¿no? De esta producción del maíz, un 40% está destinado al proceso de combustibles y etanol. El maíz se ha mantenido estable durante los años a pesar de los cambios climáticos y diferentes factores, ¿no? El maíz es un producto muy fuerte. Yo me acuerdo que el año pasado había unos reportes de USDA ponía un maíz que estaba bajo nieve y lo seguían contando como si estuviera disponible, ¿no? Va a ser parte de la oferta. Está ahí el maíz, está bajo nieve ahorita, pero se derrite y lo vendemos. Dicho y hecho, se derritió y el maíz estaba en buenas condiciones y se pudo comercializar. El rendimiento tan alto que tiene el maíz en Estados Unidos tiene una correlación con la gran temporada de crecimiento, ¿no? De 110 días en los Estados Unidos, que tiene para alcanzar madurez. Como vemos acá, la época de plantas en abril y la época de cosecha viene en octubre, noviembre. Entonces, normalmente cuando referimos a cosechas, la cosecha de este año, la llamamos 2021, ¿no? Cosecha y corre desde octubre
hasta septiembre, ¿no? Siguiente tema. Ahora, también gran influencia en la gran producción de maíz de los Estados Unidos se debe a las semillas avanzadas que poseen y a los altos sistemas de tecnología que utilizan para producirlo. Un dato interesante es que a pesar del aumento de precio en múltiples productos, ¿no? Nosotros, en el caso mío de Perú, creo que hemos pasado por 3 monedas desde que yo nací, ¿no? Entonces, a pesar de que todos los productos se han evaluado, en el caso del maíz, el precio solo ha aumentado un 35% en los últimos 20 años, lo que es también súper bueno para la industria que utiliza este producto, que consume este producto. Ahora, el maíz es unas 120 millones de toneladas son destinadas a consumo animal, ¿no? La industria de Estados Unidos, ganadera de Estados Unidos, es de las más eficientes debido a esto, porque tienen disponibilidad de maíz de buena calidad a un precio económico. Cuando vamos aquí a la anatomía del maíz, está dividido principalmente en 3 partes, ¿no? La parte del almidón, que se utiliza para el procesamiento de etanol, fructosa y otros productos. La parte de afuera, que es la cáscara o salvado, que se combina en el alimento con gluten de maíz o harina de gluten de maíz. Y la parte del germen, donde proviene el aceite de maíz. Con el CGM, con gluten meal, es la combinación entre fibra de salvado o la cáscara con una torta de aceite de maíz que queda después de la extracción del aceite. Es un producto sumamente alto en contenido proteico y el precio también está bueno comparando a otras alternativas como la harina de soya. Este con gluten meal normalmente contiene más del 60% de proteína, pero yo he visto, hay uno que se llama CGM75, que como dice el nombre tiene 75% de proteína. Los criadores de gallinas ponedoras y avicultores en general les gusta este producto debido a la presencia de xantofila, que es una provitamina que determina el color amarillo de la piel y la yema del huevo, ¿no? Hoy en día, como ya les mencioné, muchos empresarios han utilizado el maíz como materia prima para desarrollar sus productos, por lo que ustedes entran a un supermercado y básicamente 80% de lo que está ahí va a tener o directamente o algún insumo dentro de ese producto que viene del maíz, ¿no? Tenemos pinturas, maquillaje, adhesivos, endulzantes, bueno, el etanol, endurecedores de papel y más, ¿no? Uno que a mí me sorprendió fue fui al supermercado hace poco y me dieron una bolsa que era fécula de maíz, ¿no? De todo están haciendo hoy día con maíz. Ahora veamos al tema de la exportación, ¿no? ¿Quiénes son los mayores compradores de maíz en el mundo? Este cuadro yo me lo he pirateado también de la página de US Grain Council, así que toda esta información también está disponible ahí y te da muy a detalle de quiénes compran por año, cuánto se está exportando por año. Y acá que vemos que el gran comprador de maíz de Estados Unidos es China, con 60 millones de toneladas métricas al año, ¿no? Seguido México, Japón, Colombia, Canadá y Surcorea. Ahora, de este producto, como ya lo había mencionado, se produce el etanol y hay un segundo subproducto del etanol, que son los granos de destilería. Es un producto ya no tan nuevo, pero todavía no es muy popular, sobre todo en la región latinoamericana. Vemos que los granos de destilería, esos puntos que ven acá en el cuadro, son las fábricas de etanol. Entonces,
si vamos a producir etanol, nuestro principal insumo es el maíz, hace sentido que la pongan en la misma zona donde se produce el maíz, ¿no? Que a su vez también tiene acceso al río Mississippi y al sistema de exportación, ¿no? La producción actual de granos de destilería está alrededor de los 40 millones de toneladas métricas al año. De estas, 10 millones de toneladas métricas van a ser exportadas. Y si tomamos un bushel de maíz, 2/3 de este se van a convertir en etanol y 1/3 va a convertir en DDG. Acá vemos este barco fue de la semana pasada, un barco que estábamos cargando con DDGS. Y como ven, se está siendo cargado por medio de clamshells, ¿no? de grúas, y esta acá es una fábrica de etanol. Ahora, como vieron, el número de puntos que había en el mapa, ¿no? el DDGS, debido al gran número de plantas de etanol, es un mercado bastante fluido, hay mucha oferta. El DDGS es uno de los ingredientes alimenticios más populares para el consumo animal en todo el mundo, pero hay que tener algo en consideración, porque hay muchas plantas. Esto también quiere decir que los procesos no son exactamente iguales entre la una y la segunda. Entonces, lo único consistente que hemos logrado identificar es que el DDGS no es consistente entre planta y planta. Y tampoco el color no es consistente y la composición analítica. Ahora, vamos un poco más a detalle acerca del color, porque es un tema que en el DDGS sí ha tenido mucha importancia y todavía lo tiene. El DDGS puede venir en varios colores, ¿no? No hemos encontrado una correlación directa entre el color y algún valor nutricional, ¿no? O sea, no quiere decir que más color, más proteína, no hay relación ahí. Lo que sí hemos encontrado, como les comenté con el corn gluten meal, es que a más amarillo sí puede beneficiar a que la piel de las aves o el color de la yema del huevo sea un poco más amarillo. Ahora, claro, si te interesa la proteína, les recomiendo que hagan un análisis de proteína, ¿no? Hay análisis métodos más precisos para evaluar ciertos parámetros de calidad que el color. Inicialmente, cuando el DDGS entró al mercado, la gente tenía esto que se llamaba el color wheel, que básicamente era una inspección visual en donde un inspector miraba el color wheel y comparaba con el producto y determinaba qué categoría era, ¿no? Color A, B, C, D. Como se habrán dado cuenta, no es muy eficiente porque el color es subjetivo, ¿no? Yo puedo ver algo y el siguiente inspector puede ver otra cosa. Entonces había muchas disputas acerca del color, ¿no? Llegaba a destino y en el destino decía, no, el color no es el que yo te dije que me mandes. Entonces, por eso a nosotros, a Russell Marine Group, se nos ocurrió hacer otro análisis, que es el espectrofotometría o valor Hunter-L. Este análisis básicamente consiste en disparar un rayo de luz por el producto. Es una tabla de 0 a 100, donde 0 es completamente negro y 100 es completamente blanco. Entonces se calcula el instrumento, calcula cuánta luz está siendo reflejada y eso te da un resultado, ¿no? Hoy en día se toma la base 50 como base para la mayoría de contratos de DDGS y que hay una pequeña comparación de qué sería un DDGS de 34, un DDGS de 60. Pero como les comenté nuevamente, no hay relación entre el color y el valor nutricional, ¿no? Ahora vayamos un poco al perfil nutricional del DDGS. DDGS normalmente oscila por el 28% de proteína, 7% de grasa, un 7% de fibra también y como 10.5% de humedad. Hay muchos estudios que se han hecho a lo largo de los años viendo la eficacia del DDGS en tanto aves, cerdos, como también últimamente en tilapia. Vemos que acá en el caso de aves, el AMEN, que significa Apparent Metabolizable Energy, energía que metaboliza el animal, es 3.566 kilocalorías. En el caso de cerdos, yo creo que esto va a ser muy interesante para ustedes, que
tiene alta digestibilidad, alto contenido de aminoácidos esenciales y también aminoácidos no esenciales. Acá hicimos este personaje que ven acá, Harvey, existe, está en nuestras oficinas, es el especialista químico que ve todos los temas que son súper técnicos. Muchos de los byproducts, cuando recién entraron al mercado, tuvieron dificultad, sobre todo en el tema de son considerados peligrosos para ser transportados. El barco que lo va a transportar necesita un seguro extra, ¿no? Entonces hay este organismo que se llama IMO, que es International Maritime Organization. Básicamente se encarga de todos los temas de seguridad y controles para los barcos. Cada barco está registrado en el IMO, tiene un código que es básicamente como si fuera una licencia, una placa que lo identifica. Y en el caso de EGS, cuando entró al mercado, se pensaba que era altamente combustible, ¿no? Contenido de grasa más alto debe ser peligroso. Y dentro de las reglas del IMO hay ciertos análisis que hay que hacer para comprobar su peligrosidad o no. Entonces Harvey agarró y dentro de las pruebas que se hicieron fue mantener una flama viva direccionada al producto por un lapso de 2 horas y ver cuánto de se prendía en fuego o cuánto de se quemaba. Y otro de los tests que se hicieron fue también poner el producto a 300 grados durante un lapso de 48 horas y ver también después de haber sido calentado cuánto tiempo pasaba hasta que se enfriara. Y logramos determinar que no, el producto no es peligroso, ¿no? Entonces no había necesidad de tener seguros extra para transportarlo, ni que sea considerado como un producto peligroso. Ahora, temas de exportación de DDGS. El DDGS actualmente está siendo comercializado en 97 destinos. Mayor comprador de EGS de Estados Unidos es México, pues Vietnam, Sur Corea, Indonesia y Turquía respectivamente. Y acá vemos que actualmente la venta está más o menos en 10.6 millones de toneladas métricas al año. Ahora sigamos con nuestro siguiente producto, el sorgo, que yo creo que no es un producto que sea tan conocido, tal vez no, pero también es otra opción, ¿no? Aquí vemos el área donde se produce el sorgo en su mayoría. Actualmente la producción de Estados Unidos son de 10 millones de toneladas métricas de sorgo al año y el rendimiento son 210 bushels por acre. Área cosechada son 2 millones de hectáreas y de estas se exportan 6.9 millones de toneladas. Ahora hablemos un poco de la planta, ¿no? El sorgo es una planta que tiene hojas con poros muy pequeños que lo ayudan a reducir la pérdida de agua. También tiene cualidades en el ADN que lo ayudan a sobrevivir factores climáticos muy duros como, como temperaturas altas y mantenerse verde durante época de sequía. Con tan solo 15 centímetros de agua, ya el sorgo puede producir el primer bushel de producto. El 97% del uso doméstico del sorgo está destinado a la alimentación de ganado. Y la producción, como lo vimos en el mapa que les mostré anteriormente, se concentra en las llanuras centrales, en los estados de Texas, Kansas, Nebraska y Missouri. Estas producen aproximadamente 80% de toda la cosecha de Estados Unidos. A diferencia del maíz, la hibridación del sorgo tuvo un comienzo tardío. En Estados Unidos, el maíz, la semilla está muy avanzada, en el caso del sorgo no. Pero, a pesar de eso, en tan solo 50 años, Estados Unidos ha logrado aumentar su producción de 3.3 millones a casi 10.9 millones de hectáreas hoy en día.
Históricamente el sorgo comenzó siendo apreciado por alto contenido en taninos, ¿no? Que es algo que yo creo que preocupa a la gente hoy en día, ¿no? Que es, los taninos básicamente hacen que este no sea apetecible para las aves silvestres, ¿no? Y se utilizaba, lo sembraban en lugares específicamente donde querían espantar a estas aves. Sin embargo, Estados Unidos, mediante el trabajo y la cultivación de este, ha logrado que el contenido de taninos se ha mejorado casi en 30%, ¿no? O sea, se ha reducido bastante. Otra característica del sorgo es que tiene una semilla bastante dura. Esto lo hace resistente a enfermedades y a daños. Cuando la semilla se rompe, o el grano se rompe, esto hace que da espacio a que se genere más toxinas y se vayan multiplicando. La dureza a la vez hace que requiera un procesamiento adicional para mejorar su eficiencia alimenticia. La industria porcina actualmente no es un consumidor tan importante del sorgo porque la producción se concentra geográficamente en lo que se conoce como el cinturón de maíz, ¿no? Entonces los productores de porcinos prefieren utilizar el maíz porque mejor precio, acceso más fácil y tal. El sorgo también puede ser utilizado para procesar etanol. Ahora veamos un poco acerca de las exportaciones del sorgo. Las exportaciones del sorgo son mayormente, el principal destino es China, seguido de Japón. Acá vemos que la exportación actual, ¿no?, está como en 5.2 millones de toneladas métricas al año. Ahora pasemos a nuestro tercer producto. Esta es la cebada. La cebada se produce mayormente en la zona de Montana, Dakota, Idaho. Este producto se produce 3.6 millones de toneladas al año, tiene un rendimiento de 77 bushels por acre, y el área cosechada es aproximadamente 0.9 millones de hectáreas. De estas, 0.5 millones son exportadas. Aunque la cebada no es un convertidor de energía tan eficiente como el maíz, esta tiene un mayor contenido de proteína y reduce la necesidad de suplementos de proteína en un alimento compuesto. La cebada es el tercer cultivo de cereal forrajero más grande en Estados Unidos. La producción de los Estados Unidos, como lo vimos en el mapa, está concentrada en las llanuras del norte y noreste pacífico. Tanto la de 2 hileras como la de 6 hileras son producidas en los Estados Unidos. Y la cebada, donde se produce la cebada, las universidades, las llanuras del norte, ellos mantienen programas de mejoramiento bastante agresivos que hacen que se continúen produciendo nuevas variedades, mejorando las cualidades agroeconómicas, alimentación y malteadas de la cebada estadounidense. La mayoría de productores de cebada planta más de un solo tipo, ¿no? Actualmente hay más de 100 tipos de cebada disponibles comercialmente, pero cada uno de ellos practica muy estrictamente el mantener la pureza, ¿no? Mantener la identidad de cada diferente semilla, tanto durante la siembra, cosecha, almacenamiento y manipulación. Esta combinación de innovación y eficiencia permite que la industria de cebada de Estados Unidos pueda satisfacer a cualquier consumidor de cebada, ya sea un alimentador de ganado como una maltería. La producción de cerveza en los Estados Unidos se ha estabilizado durante la última década. La industria cervecera utiliza una mezcla de tanto la de cebada de 2 hileras como la de 6 hileras. Por todos estos diferentes puntos a favor de la cebada que les he mencionado, ella compite muy eficazmente en contra del maíz y el sorgo como grano forrajero en los Estados Unidos. Como vimos en el mapa, la cebada es sembrada y cosechada más al oeste del país y al norte, ¿no? Como acá, esta zona ya no llega al río Mississippi. Por eso que mucha de la exportación de esta, como el trigo, que vamos a ver al siguiente,
es enviada por mediante trenes cruzando la Rocky Mountains hacia el puerto de Portland y es exportado desde ahí. Esto hace sentido solo porque ya tendrían que utilizar camiones para llegar al río Mississippi y después barcazas para bajar por el río Mississippi. Ahí el costo de transporte sí compensa un poco. Ahora, acá una votación más, que quién creemos que es el mayor comprador de cebada en el mundo, si es China, Canadá o México. Me están pidiendo que avance un poco, así que vamos a pasar rápido con esto. Ahora vamos a ver, ya vemos que tenemos un par de respuestas, a ver quiénes son los mayores cerveceros entre China, Canadá y México. La mayoría dijo China, pero en realidad es México. México es el mayor comprador de cebada de los Estados Unidos, con 182.000 toneladas métricas por año, ¿no? Ahora, otros cultivos de Estados Unidos, que Estados Unidos produce, son conocidos frijol de soya y su derivado, la torta de soya. La producción es de 110 millones de toneladas métricas, rendimiento de 50 bushels por acre, un área cosechada de 33 millones de hectáreas y se exporta 60 millones de toneladas métricas. Como vemos otra vez, se sobrepone la cuenca del río Mississippi con el área donde se produce el frijol de soya. Asimismo, el arroz tiene 10 millones de toneladas de producción al año, 7.4 bushels por acre de rendimiento, un área cosechada de 18 millones de hectáreas. Se exportan tan solo 1.5 millones de toneladas métricas. Y acá vemos de nuevo el trigo, que se concentra en su mayoría en el noroeste del país, ¿no? Sobre todo el winter wheat. Hay una producción de 50 millones de toneladas métricas, un rendimiento de 49 bushels por acre, área cosechada de 14 millones de hectáreas y un total de exportación de 26 millones de toneladas métricas. Ahora, para terminar mi presentación, quiero comentarles un poco acerca de un punto que yo creo que es bastante importante cuando conversamos de comprar, importar productos de los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo, ¿no? Que es que las expectativas y la realidad, ¿no? El comercio de granos, en especial, se ha convertido en un negocio donde las relaciones de confianza son primordiales. Las relaciones se pueden amargar rápidamente si la realidad de los envíos no coincide con las expectativas de los compradores. Por eso tenemos que hacer nuestra tarea en averiguar el producto, entender el producto, pero también hacer que las expectativas que tengamos sean trasladadas al contrato que firmemos, ¿no? Si yo acuerdo con un comprador en tales parámetros, que esos parámetros estén reflejados en el contrato que firmamos. Porque un acuerdo verbal nomás no es suficiente, ¿no? El comprador, el vendedor te va a decir al fin y al cabo, mira, esto es lo que hemos firmado, yo me comprometí a estos puntos, lo que conversamos era algo que yo intenté hacer, pero no logré, pero no estoy rompiendo el contrato, ¿no? Entonces hay que prestarle atención al producto, ¿no? A los parámetros que son importantes para nosotros y hacer que también estos sean puestos en el contrato que firmemos, ¿no? Ahora, con esto me despido. Acá, si escanean este código, está mi contacto, ¿no? Pueden enviar un email, teléfono, lo que sean, y ojalá que más adelante, este año, en algún momento, ya podamos viajar y podamos también recibirlos en Nueva Orleans, que todos son bienvenidos a pasar por nuestras oficinas y a también entender más de cerca cómo es el sistema de exportación, ¿no? Con gusto, antes hemos hecho con Ana María tours por los puertos y por nuestras facilidades, por nuestros laboratorios, ¿no? Entonces, ahí cualquier consulta o comentario pueden escribirme directamente o a través de Ana María. Gracias por su atención y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Santiago, por esa presentación. Muchas gracias a los asistentes por sus preguntas y su atención. Por aquí tengo un par de preguntas. Tenemos
pequeño espacio todavía para resolver algunas de las preguntas que tenemos en el chat y en el privado, y mientras tanto vamos a ir lanzando también una corta encuesta para que por favor la contesten. Les rogamos contestarla porque estamos en este proceso de mejorar todos los días. Bueno, una pregunta que tengo por acá, Santiago, si nos puedes ayudar. ¿Las toneladas por hectárea son por cosecha o por año? Siempre que hablamos de toneladas por hectárea o de bushels por acre, ¿estamos hablando por cosecha o por año? Son promedios que va generando el USDA, ¿no? Ellos tienen puntos de control en varios lugares a lo largo del país donde van midiendo el rendimiento de la producción, ¿no? Entonces, se puede encontrar la información tanto dividida por trimestre o por toda la cosecha, ¿no? Ok. Carlos. Adelante, por favor, Alejandro. Creo que la pregunta, acordémonos que en el caso de Estados Unidos tenemos solo una cosecha por año. Entonces, donde ellos hacen referencia, digamos, a ese valor que comentaba Santiago de 172 bushels por acre o su equivalente, 10.8 toneladas por hectárea, es lo que produce esa unidad de terreno por año, en este caso de maíz, que es lo que estamos hablando. Diferente el caso, por ejemplo, el caso de Brasil, que tiene 2 cosechas, entonces ahí sí tendríamos que hacer una sumatoria de las 2 cantidades que se producen para generar la producción por el área de terreno por año. No sé si era más o menos lo que estaba tratando de preguntar esa persona. Y otra cosa que creo que es importante agregar, Alejandro, si puedes aclarar también que el año es año de cosecha, digamos que se mide como año de cosecha. Si quieres, por favor, aclarar esa parte. Correcto, correcto. Siempre se da el tema, digamos, de que para algunas cosas se utiliza, digamos, el año calendario, pero como el tema de la cosecha participa una parte en un año y termina en otro, entonces normalmente como creo que Santiago lo mencionó al principio, digamos, en este momento estamos consumiendo lo que sería la cosecha 2021. O sea, es lo que se siembra, como decía, qué sé yo, marzo, abril, cuando arranca el tema de la primavera, y se cosecha septiembre, octubre. Sin embargo, eso se empieza a usar en una combinación de año que termina y año que empieza. Entonces, de ahí es donde normalmente lo que llaman el ciclo agrícola incluye 2 años, porque la cosecha se va una parte en cada uno. No sé si era más o menos eso lo que quería mencionar, Carlos. Así es, Alejandro, muchas gracias. Una Y, pregunta que voy contestando de una vez. Dice, ¿produce maíz Ucrania? Sí, en efecto, Ucrania es uno de los grandes productores, produce cerca de la 10ª parte de lo que produce Estados Unidos. Tenemos otra pregunta, un comentario, pregunta para que por favor, Santiago, nos colabores. La adquisición de grandes cantidades por parte de China está causando mucha turbulencia en los precios y baja de stocks de inventarios, causando un tema de inversores que aprovechan esta coyuntura. Si quieres hacer un comentario, por favor, Santiago, sobre este punto. sí, como les comenté, ¿no? Creo que fue esto ya casi un mes atrás, ¿no? Pero en un lapso de una semana, China hizo 5 de las compras más grandes de la historia de Estados Unidos, ¿no? De los top 25 compras más grandes de toda la historia, pasaron durante una semana. Entonces sí está influenciando el tema de que China esté entrando a comprar y está entrando a comprar stocks bastante grandes. Carlos. Adelante, Alejandro.
de complemento ahí, y sobre todo que estamos aquí principalmente un grupo de porcicultores, tengamos presente que el efecto devastador que ha tenido en el último par de años la fiebre porcina africana allá en China, le disminuyó el tamaño de su hato, de su piara, en una cantidad importante, y ahora que están en proceso de recuperación, una de las decisiones que tomaron algunas de las provincias de China fue la prohibición del uso de desperdicios de restaurante, de comidas de consumo humano. Entonces, a la hora de prohibir eso, ¿con qué se sustituye eso? Pues obviamente hay que echar mano del maíz, de la soya, y entonces se estima que China tuvo que o tiene que salir al mercado a comprar alrededor de unos 40 millones de toneladas para poder sustituir esa cantidad de comida de desecho que se utilizaba para la alimentación por cerdo. Del reporte que yo les mencioné como uno de los importantes, el reporte que se conoce como el del WASDE, en el de enero y también algo en el de febrero, hizo referencia a estas situaciones de China, hizo referencia al tema de la sequía que se estaba presentando en Sudamérica, y obviamente eso es parte de las razones principales por qué estamos viendo el bushel de maíz hoy en día en $5.50 versus una estabilidad, digamos, que habíamos tenido prácticamente los últimos 3 o 4 años. Bueno, no tenemos más preguntas por acá. Tenemos una pregunta en deuda que les vamos a contestar vía correo electrónico, profundizando en lo que vamos encontrando en el mercado. Así que muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por su tiempo. Tendremos entonces la próxima sesión, pero antes de esta próxima sesión, ustedes recibirán el correo para registrarse con algunas preguntas. Van a recibir también la grabación de esta sesión por si tienen necesidad de retomar algo en especial o por si tuvieron problemas técnicos como algunos lo manifestaron, y recibirán también las memorias de esta primera sesión. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Gracias por sus comentarios y que tengan una muy feliz noche. Felicidades. Gracias Ana María, gracias Alejandro, Álvaro y todo el equipo del Consejo de Granos. Muchas gracias a todos.